Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Vale, perfecto. Bueno, pues si hay alguien nuevo, mi nombre es Agustín Hernández, ¿vale? Vamos a hacer hoy la segunda videoconferencia de nóminas, de cálculo de nóminas y seguros sociales. Si recordáis, la semana pasada hicimos un par de nóminas sencillitas. Entonces hoy la idea es hacer una nómina tampoco muy complicada y luego hacer otra nómina más de incapacidad temporal, ¿vale? Esa es un poco la idea, hacer una nómina de incapacidad temporal, una nómina de baja, que tiene alguna complicación mayor, y luego ya en la última videoconferencia de nóminas hacer otra nómina más compleja de IT, o directamente finiquitos y cálculos de indemnizaciones, ¿vale? Vale, si recordáis la semana pasada, simplemente voy a hacer un comentario sobre las modificaciones que hubo en la base de cotización y algunos conceptos que antes no cotizaban y que han pasado a cotizar. Vale, como si recordáis la semana pasada comentábamos que computan todos los conceptos en la base de cotización, computan todos los conceptos que tengan carácter salarial, incluidas las pagas extraordinarias. En los dos supuestos que hicimos ya vimos que las pagas extraordinarias son tenidas en cuenta a efectos de cotización, es decir, a la seguridad social se va a cotizar 12 meses al año, a diferencia de lo que ocurre con Hacienda, en el cual se tributa por el principio del devengo, y es en el momento en el que se devenga la cuantía en la cual se aplica el porcentaje del impuesto de la renta de las personas físicas. Como os decía, la semana pasada han pasado algunos elementos a cotizar que antes no cotizaban. Se reformó a finales del año 2013 el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, que es el que recoge los conceptos de cotización, y hubo determinados pluses y determinadas prestaciones que se abonaban a los trabajadores y trabajadoras, que antiguamente no cotizaban o no cotizaban si no superaban un exceso, y luego pasaron a cotizar. Imagino que os suena a todos el plus de transporte y de distancia que veis ahí, que antes de la reforma del decreto 17-2013, de diciembre del año 2013, no cotizaba la seguridad social, salvo que superase el 20% del IPREM, pero ahora ya ha pasado a cotizar por el importe íntegro. Cuando había mejoras de prestaciones de seguridad social, antes estaban exentos, y a partir de diciembre de 2013 pasaron a cotizar por el importe íntegro. Algunas retribuciones en especie, también se modificó la cotización, pero se modificó antes de 2013, se modificó en 2012. Hubo una modificación, pero en 2013 no hubo esa modificación. El quebranto de moneda, pluses de quebranto de moneda, desgastes de útiles, herramientas, adquisición y mantenimiento de trabajo. Antiguamente no cotizaban hasta lo que superasen el 20% del IPREM, pero con la reforma de 2012, y se mantuvo en la de 2013, ya pasaron a formar parte de la base de cotización, al igual que las percepciones por matrimonio y las donaciones promocionales. ¿Vale? Hay otros elementos, algunas retribuciones en especie, que también han pasado a cotizar por un valor del 10% del valor catastral en el caso de las viviendas, el 20% del coste de adquisición en caso de un vehículo. Es decir, son rendimientos en especie que se entregan a un trabajador o una trabajadora, y en virtud de los cuales hay que cotizar por ellos también. Antiguamente también se cotizaba, pero ha habido también algunos pequeños cambios en estas cotizaciones, al igual que en las asignaciones asistenciales. Hubo un elemento más controvertido, que fue el llamado de la asignación de gastos de estudio del trabajador, que sigue estando exenta de cotización, y luego también algunos productos en especie que se entregan a precios rebajados por parte de la empresa, ¿vale? Antiguamente cotizaban si superaban el exceso de 9 euros al día, y pasaron a cotizar por el importe íntegro, al igual que los bienes que eran destinados a servicios sociales y culturales. Se ve un poco pequeñito aquí, ¿vale? En este cuadro. Si os podéis descargar la presentación, o la tenéis colgada, o cuando la cuelguen en el aula virtual, la veréis mejor, ¿vale? Simplemente quería hacer una referencia a estos elementos que han pasado a cotizar y que forman parte de la base de cotización, que antes no formaban parte de la base de cotización. Otras asignaciones asistenciales serían las firmas de seguros o prestaciones de servicios de educación preescolar infantil, primaria, secundaria obligatoria, etcétera, etcétera. Hubo un gasto que pasó a cotizar, que eran los tickets de restaurante, en principio, que antiguamente no cotizaban salvo que superasen un límite determinado, y ahora pasaron a cotizar también, ¿vale? Hubo bastante controversia con ese aspecto, porque pasaban a formar parte de la base de cotización cuando antes no formaban parte de la base de cotización. Las indemnizaciones por despido del trabajador no forman parte de la base de cotización, no cotizan a la seguridad social, salvo que superen el máximo legalmente previsto, aunque veremos que hay algunas excepciones cuando cuando veamos la parte de indemnizaciones y finiquitos. ¿Vale? La semana pasada hicimos este supuesto, un supuesto de alta en el mes del trabajador, ¿vale? Y simplemente quería haceros referencia a estos elementos que han pasado a cotizar. Tampoco quiero incidir mucho en el tema, ¿vale? Prefiero hacer
otro caso práctico de una retribución diaria y luego quería hacer un caso práctico también de una incapacidad temporal, ¿vale? Vale, vamos a hacer este caso práctico que quizá lo más complejo que tiene son los cálculos, aunque es una nómina normal y corriente, ¿vale? Nos dice el supuesto: calcular la nómina del mes de marzo de Jaime Melodrama, sabiendo que ostenta la categoría profesional de oficial primera soldador y presta servicios en la empresa desde hace 20 años. El epígrafe de la empresa es el de construcción de edificios, es decir, va a pagar por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales el 6,70%. Si recordáis, la semana pasada comentamos que la cotización por incapacidad temporal, incapacidad, muerte y supervivencia derivada de contingencias profesionales es una cotización a cargo de la empresa exclusivamente, ¿vale? Está relacionada con los códigos CNA de actividad de la empresa y, como veis aquí, depende del tipo de actividad que realiza la empresa, ese epígrafe va a ser más alto o más bajo. En concreto, el epígrafe de construcción de edificios que nos dice este supuesto es del 6,70%, ¿vale? Entonces, un epígrafe bastante alto, os lo doy, con lo cual habría que buscarlo en la tabla de tarifas y lo tendríamos ya, ¿vale? Nos dice el supuesto que la jornada laboral realizada es de 40 horas semanales prestadas de lunes a viernes. En el mes de marzo eran 22 los días laborables. En materia retributiva, el convenio colectivo provincial establece las siguientes cláusulas. El complemento de antigüedad se percibirá por quinquenios en el importe del 5% del salario base. Se establecen 3 pagas extraordinarias de vencimiento periódico superior al mes de prorrateo mensual obligatorio de 30 días de salario base y antigüedad. Se fija un plus llamado de carestía salarial, abonable en marzo, en la cuantía de 68,52 euros. Las tablas salariales del convenio colectivo son las siguientes. Salario base, 25 euros al día. Plus de actividad, 4,81 euros por día trabajado. Plus de transporte, 1,80 por día trabajado. Y plus de convenio, 60,01 euros al mes. El valor de la hora extraordinaria nos dice que es el 1,75 del salario base diario por 455 más antigüedad diaria por 455 dividido entre 1.800 horas. Don Jaime en el mes de marzo realizó 8 horas extraordinarias, ¿vale? En las nóminas que vimos la semana pasada no había horas extraordinarias, ¿vale? Si recordáis, es la diferencia que teníamos para calcular la base de cotización de contingencias comunes con la base de cotización de contingencias profesionales. El porcentaje de IRPF aplicable al trabajador es del 9,99. Vale, pues si os parece bien os dejo 5 minutillos para que podáis calcular el total de vengado, ¿vale? Y luego lo vemos a ver si os sale lo mismo que a mí, ¿vale? Y vamos viendo el supuesto y así creo que es más ameno para que podáis ir haciendo el total de vengado vosotros y luego vamos calculando las deducciones, bases de cotización y demás, si os parece, ¿vale? Os dejo 5 minutillos. Es un poco más complicado este que los que hicimos el otro día, ¿verdad? Aunque básicamente tiene complicadas que hay que hacer más números y más cuentas, ¿vale? A la hora de calcular total de vengado y bases de cotización. Vale, estaba simplemente calculando los devengos de esta nómina, ¿vale? Estaba diciendo que en esta nómina, en algunos casos, aunque el trabajador tiene retribución diaria y cotización diaria porque es un oficial de primera, ¿vale? Me fui a la base de tipos de cotización y en el grupo de cotización 8 están recogidos los oficiales de primera y de segunda y vemos que tienen retribución y cotización diaria, ¿vale? Lo que ocurre muchas veces es que en los convenios colectivos esa retribución, aunque sea un oficial de primera y tenga una retribución y una cotización diaria, muchas veces también se mezclan con pluses y se reconocen pluses que tienen o carácter mensual o incluso carácter anual, como vamos a ver en este supuesto, ¿vale? Estaba diciendo que lo que teníamos que hacer sería calcular al total de vengado, irnos al convenio colectivo de aplicación y ver cuáles son las percepciones salariales del trabajador, ¿vale? Para calcular el salario base es muy sencillito, escoger los 25 euros que nos da el presupuesto, multiplicamos por 31 días que tiene el mes, porque estamos hablando siempre de retribución diaria, y nos sale 775, ¿vale? El plus de actividad es un plus que normalmente se paga por día efectivamente trabajado, ¿vale? Ese plus de actividad además nos decía el supuesto que se paga por día efectivamente trabajado, al igual que el plus de transporte. Algunas veces el plus de actividad y el plus de transporte se abonan también por días naturales, pero eso depende de lo que nos diga el convenio colectivo, ¿vale? En este supuesto, tanto el plus de actividad como el plus de transporte nos dice que se pagan por día efectivamente trabajado, ¿vale? Es decir, esos pluses normalmente tienen sentido porque retribuyen la actividad o la ida y venida al trabajo por parte del trabajador, es decir, el gasto que hace el trabajador con el plus de transporte por ir y venir al trabajo, ¿vale? El plus de convenio nos decía el supuesto que son 60,01 euros al mes, ¿vale? Esto es lo que os decía, que es un plus mensual, tiene carácter mensual, con lo cual este sí que no lo tendríamos que pasar a días, ¿vale? La antigüedad, preguntaba un compañero antes que cómo se calculaba la antigüedad. El supuesto nos decía que el trabajador tenía una antigüedad de 20 años en la empresa. Nos dice el supuesto
que la antigüedad que la antigüedad se paga por quinquenios. Entonces, en 20 años habrían devengado 5 quinquenios. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el 5%, ¿vale? Porque nos dice supuesto que es un 5% por cada quinquenio lo que se devenga. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Coger el salario base, porque nos dice que la antigüedad es el 5% del salario base por cada quinquenio cumplido. Cogemos el salario base, que son 25 euros al día, multiplicamos por el 5% y luego lo multiplicamos por 4, porque son 4 quinquenios lo que hemos generado. Con lo que nos diría, eso nos dice que la antigüedad serían 5 euros al día. ¿Vale? Es decir, tenemos 4 quinquenios, al 5% sería un 20% de antigüedad. ¿Vale? Se puede hacer de las dos formas como queráis. ¿Vale? Con lo cual cogemos ese salario base, lo multiplicamos por 31 días, ¿vale? Y ahora le respondo al compañero que preguntaba que por qué multiplicamos por 31 días, ¿vale? Y eso nos sale 155 euros al mes en caso de antigüedad, ¿vale? ¿Por qué multiplicamos salario base y antigüedad por 31 días? Porque prácticamente todos los conceptos salariales normalmente se pagan, es decir, un trabajador que trabaja 22 días al mes cobra todos los meses y los trabajadores que tienen retribución mensual cobran 30 días, ¿vale? Los salarios base, plus de convenio, plus de antigüedad y partes proporcionales de pagas extraordinarias se devengan en todos los días del año, por días naturales, ¿vale? Es decir, siempre tenemos que pagar esos días. Hay algunos pluses que lo que hacen es retribuir unos gastos que le ocasiona al trabajador el ir y venir a trabajar, como puede ser el plus de transporte o el plus de actividad que se paga por la actividad que realiza el trabajador, que tiene sentido que sean pluses por día efectivamente trabajado, ¿vale? Pero en los otros pluses el trabajador tiene derecho a los descansos semanales que establece el Estatuto de los Trabajadores, que son descansos que también son pagados, obviamente, ¿vale? Al igual que las vacaciones. Es decir, tiene derecho a los 30 días de vacaciones y el mes que yo estoy de vacaciones también lo cobro, ¿vale? No dejo de cobrar por irme de vacaciones, porque si no, no serían vacaciones, ¿vale? Vale, luego tenemos que hacer también en este supuesto, tenemos que prorratear las pagas extraordinarias, ¿vale? Porque nos decía el supuesto que en este caso el trabajador percibe las pagas extras de manera prorrateada. Nos decía que tenía 3 pagas extraordinarias, ¿vale? En este sentido es sencillo hacer el prorrateo, ¿vale? Lo tenemos que hacer a días, ¿vale? Porque el trabajador tiene retribución y cotización diaria, con lo cual tenemos que coger el año natural, los 365 días y no el año comercial de 360, ¿vale? Lo que nos dice es el supuesto que el trabajador tiene derecho a 30 días de salario base más antigüedad. Entonces tenemos que hacer una regla de 3, multiplicar 3 pagas extraordinarias que tiene el trabajador por 30 días y por el salario base más antigüedad, ¿vale? Es decir, eso que no lo tengo puesto ahí, ¿vale? El trabajador tendría derecho a 3 pagas extras de salario base más antigüedad, es decir, 30 días por 30, 25 más 5, salario base 25, 5 de antigüedad 30, el trabajador tendría derecho a 3 pagas extraordinarias de 900 euros, ¿vale? Eso nos daría 2.700 euros, lo dividimos entre 365 y multiplicaríamos por 31 días, ¿vale? Esa sería la forma de hacer el prorrateo de las pagas extraordinarias, ¿vale? Ahí lo que hemos hecho ha sido sacar el prorrateo diario a 7,40 euros al día y esos 7,40 lo hemos multiplicado por 31 días. Por eso nos sale 229,40, ¿vale? Ese sería el prorrateo de las pagas extraordinarias. Vale, luego nos decía también el supuesto que el plus de carestía salarial se abona en marzo, que son 68,52 euros, ¿vale? Se podría imputar por 12 partes y nos saldría en prorrateo diario 0,19, ¿vale? Esa sería la cuantía, pero como se abona en marzo serían 68,52, ¿vale? Y el plus de transporte nos decía el supuesto que eran 1,80 euros por cada día efectivamente trabajado. Entonces sería 1,80 por 22. En este caso sí 22, al igual que en el plus de actividad que también cogíamos 22, ¿vale? Por eso nos sale 39,60. Vale, la paga extra en este caso, preguntaban Javier y Cristina, si multiplicábamos por 30 por 31. En este caso, cuando hacemos el prorrateo de las pagas extraordinarias, ¿vale? Dividimos entre 365 días porque la retribución es diaria y multiplicamos por 31 días también, ¿vale? Es que creo que me he comido ese paso en el supuesto y no lo he puesto, ¿vale? Pero sí que sería por 31 días, ¿vale? Sí, efectivamente, me he comido el paso de multiplicarlo por 31, efectivamente. ¿Vale? Vale, y luego nos quedaría por último calcular en los devengos las horas extraordinarias, que a algunos os daba problema el cómo calcular las horas extraordinarias. ¿Vale? En este caso teníamos una fórmula, simplemente teníamos que coger esa fórmula y aplicarla. Si os dais cuenta, esa fórmula nos la daba, en este caso sería el convenio colectivo el que nos daría la fórmula, y nos dice que el valor de esas 8 horas extraordinarias es 8 horas por el 1,75 multiplicado por el salario base por 455 euros
más la antigüedad por 455 euros dividido entre 1800. Esa fórmula, que es más sencilla de lo que parece al principio, nos sale que las horas extraordinarias serían 106,12 euros al mes. ¿Vale? Total de devengos, 1539,47, que creo que a dos compañeros les sería prácticamente idéntico. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí sobre los devengos? Vale, pues una vez que tenemos calculado el total de vengado, el total de devengos, tendríamos que pasar a calcular ya las deducciones de seguridad social. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos que hacer, ya en este caso va a ser más sencillo, porque tenemos ya calculada también la parte proporcional de las pagas extraordinarias. ¿Vale? Porque la única diferencia que vamos a tener en otras nóminas es que no estarán las pagas extraordinarias prorrateadas en la nómina de cada mes, y en este caso ya tendríamos calculado prácticamente todo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales. Vamos a coger todos los conceptos que forman parte de la base de cotización. Ya lo tenemos calculado de antes, salario base 775, antigüedad obviamente es un plus salarial que forma parte de la base de cotización, el plus de transporte también forma parte de la base de cotización a raíz de la modificación de diciembre de 2013, plus de convenio también forma parte de la base de cotización, plus de actividad también y el plus de carestía también, ¿vale? Las horas extraordinarias no computan en la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Con lo cual no las vamos a calcular en la base de cotización de contingencias comunes, las calcularemos luego en la base de cotización de contingencias profesionales. E incluiremos también el prorrateo de la parte proporcional de las pagas extraordinarias que también teníamos calculado en el devengo. Como en este caso, se abonan de manera prorrateada, nos coincide casi el total de vengado, salvo por las horas extras, con la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Una vez que tenemos la base de cotización de contingencias comunes, tendríamos que calcular la de contingencias profesionales. En este caso ya lo tendríamos hecho, porque en este caso sí que es exactamente igual que los devengos, ¿vale? Sería salario base, antigüedad, plus de transporte, plus de convenio, plus de actividad, carestía, horas extraordinarias, que en este caso sí que computan, y serían 106,12, ¿vale? Y luego ya tendríamos la parte proporcional de las pagas extras, que la tenemos calculada, y si os dais cuenta ahí, la base de cotización de contingencias profesionales, pone ahí BCCC, pero sería BCCP, ¿vale? Esa es la base de cotización de contingencias profesionales, 1539,47. Vale, esto es más sencillo, con lo cual, una vez que tenemos las bases de cotización de contingencias comunes y profesionales, lo único que nos faltaría ya para calcular el total líquido, el total que va a percibir el trabajador, sería calcular las deducciones de seguridad social y las deducciones de IRPF, ¿vale? ¿Me oís? Dice un compañero que se vuelve a cortar. No sé si me estáis oyendo todos, ¿os pasa a todos? ¿Se os corta? Ah, vale, ok, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos, ¿vale? Vale, os decía que una vez que tenemos las bases de cotización calculadas, ya únicamente tendríamos que aplicar los porcentajes, ¿vale? Los porcentajes, si recordáis, lo vimos el otro día, los porcentajes que se aplicaban de cotizaciones a la seguridad social, dependía del tipo de contrato, pero en el caso de los trabajadores siempre eran los mismos. Recordad, por contingencias comunes el 4,7%, por desempleo el 1,55% si el contrato es indefinido, como es este caso, y si no el 1,60% para contratos temporales, ¿vale? Y la aportación a la formación profesional el 0,1%, ¿vale? Con lo cual tenemos que calcular las deducciones de seguridad social de contingencias comunes. Cogemos la base de cotización de contingencias comunes, que en este caso sí es distinta que la de contingencias profesionales, multiplicamos por el 4,7 y nos da 67,37. Para el desempleo ya cogemos la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Y multiplicamos por el 1,55, ¿vale? Y eso nos da 10,86. Y en el caso de la formación profesional también recordad que siempre cogemos la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Luego tendríamos una tercera deducción, una cuarta deducción, perdón, en este caso. ¿Por qué? Porque el trabajador ha hecho horas extraordinarias, con lo cual las horas extraordinarias van a cotizar doblemente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque forman parte de la base de cotización de contingencias profesionales y ya estarían cotizando ahí el 1,55 y el 0,1, pero además las horas extraordinarias tienen una cotización adicional. Es decir, tienen que cotizar doblemente. Dependiendo de si las horas extraordinarias son de fuerza mayor o son horas extraordinarias habituales, la cotización es diferente. Las de fuerza mayor tienen una cotización de un 12% y de un 2%, un 12% para la empresa y un 2% para el trabajador, mientras que el resto de horas extraordinarias, como podéis ver aquí, tienen una cotización del 23,6% para la empresa y del 4,70% para el trabajador, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos que coger
la base de cotización de horas extraordinarias, que son los 106,12 euros que habíamos cogido, ¿vale? Y multiplicamos por el 4,7% porque es el porcentaje que se aplica al trabajador. Eso nos da 4,99. Total de deducciones de seguridad social, 97,76. Solo nos faltaría por calcular la retención del IRPF. Siempre pregunto si esa retención se hace sobre el total de vengado o sobre la base de cotización. Siempre sobre el total de vengado. ¿Qué ocurre? Que aquí el total de vengado nos coincide con la base de cotización de contingencias profesionales, porque las pagas extraordinarias, recordad, están prorrateadas en la nómina de cada mes, ¿vale? Una vez que tenemos ya deducciones de seguridad social e IRPF, cogeríamos el total de vengado y restaríamos las deducciones de seguridad social y de IRPF y nos saldría el líquido a percibir. Ese líquido a percibir serían 1.287,92. Vale, y en principio habríamos terminado la nómina, salvo que, recordad, con el nuevo modelo de nómina que vimos la semana pasada, ahora ya, a partir del mes de mayo, ya ha entrado completamente en vigor, tenemos que poner la última parte de la nómina. Es decir, tendríamos que hacer el cálculo de la última parte de la nómina, que simplemente sería calcular la aportación a la seguridad social de este trabajador, que tiene que estar incluida en la nómina a efectos informativos, ¿vale? Que serían esos que veis ahí, ¿vale? No me detengo porque esto es más sencillito, ¿vale? Simplemente sería aplicar los porcentajes de cotización de la empresa, ¿vale? Y porque sí quería intentar terminar, hacer una nómina de incapacidad temporal, ¿vale? Que igual se nos lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? Unas nociones muy básicas antes de nada, si tenéis alguna duda con la nómina anterior. Vale, efectivamente, pregunta Cristina si las bases de cotización no están dentro de los mínimos y los máximos, ¿vale? Nos hemos saltado ese paso, efectivamente, mea culpa, ¿vale? Siempre tenemos que comprobar que la base de cotización esté entre los mínimos y los máximos, ¿vale? Nos tenemos que ir al grupo profesional del trabajador, que recordad que era un oficial de primera y de segunda, son 25 euros con 22 euros al día, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería multiplicar esos 25,22 por 31, ¿vale? Y ver si está entre las bases de cotización. 25,22 por 31. Vamos a ver, que no tengo la calculadora a mano. Vale. Sí que estaría dentro de la base de cotización, ¿vale? Porque los 1.539,47 euros que nos salía de base de cotización está dentro de los límites, ¿vale? Si no estuviesen esos mínimos y máximos, como preguntaba Cristina, lo que ocurriría sería que si estuviese por debajo del mínimo, 761,82. Gracias, es que me he dejado la calculadora en otro lado, ¿vale? Ahí tengo una aquí que no me enciende. Gracias, ¿vale? Es decir, la base mínima de cotización sería 761,82, con lo cual está por debajo, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer, si está dentro de las bases, dentro de la base mínima y la base máxima, ¿vale? Lo que está por debajo igual la base mínima sobre nuestra base de cotización, la que hemos calculado. Si la base de cotización fuese menor, tendríamos que aplicar siempre la base mínima de cotización, esos 761,82, ¿vale? Y si la base de cotización estuviese por encima, es decir, este trabajador tuviese una base de cotización de 5.000 euros, nunca cotizaría por 5.000 euros, cotizaría por la base máxima de cotización, ¿vale? Por 3.606. Pregunta Cristina si tomamos la base de cotización de contingencias comunes. Sí, tenemos que comprobar los dos, ¿vale? Recordad que cuando hablamos de base de cotización de contingencias comunes, hablamos de bases mínimas y de bases máximas de cotización, mientras que cuando hablamos de base de cotización de contingencias profesionales, hablamos de topes mínimos y de topes máximos, ¿vale? En el tope mínimo y en el tope máximo de base de cotización de contingencias profesionales, vamos a hablar de 756,60 y el tope máximo 3.606, ¿vale? Pregunta a otro compañero que por qué a las horas extras no se le aplica la retención del 1,55, la deducción, perdón, del 1,55 y el 0,10 y el 4,70. Porque solo se aplica el 4,70, ¿vale? Para la base de cotización adicional de horas extraordinarias, adicional, solo, única y exclusivamente, se cotiza por el 4,70%, ¿vale? No por el resto de cotizaciones y deducciones, ¿vale? Vale, pues vamos a ver si nos da tiempo de hacer una nómina de incapacidad temporal, ¿vale? Es un poco más compleja, bueno, si no la terminamos o la intentamos terminar un poquito más rápido y luego ya la próxima semana intentamos hacer otra de incapacidad temporal y unos finiquitos, ¿vale? Vale, simplemente uno muy rapidito, la incapacidad temporal es una prestación económica de la seguridad social, ¿vale? Es decir, las bajas de los trabajadores lo que hacen es cubrir la falta de ingresos que va a tener un trabajador o una trabajadora porque pues, durante un periodo de tiempo no va a poder realizar el trabajo porque está imposibilitado temporalmente por una enfermedad o un accidente. Las causas de incapacidad temporal
son las debidas a enfermedad común o profesional, accidente de trabajo o accidente no laboral, ¿vale? Mientras el trabajador esté impedido para recibir el trabajo, para realizar el trabajo y esté recibiendo la asistencia técnica, asistencia médica, perdón, ¿vale? Con lo cual la incapacidad temporal es una prestación de seguridad social. Para poder percibir esta prestación, todos los trabajadores tienen que estar en situación de alta o afiliados a la seguridad social, ¿vale? Y en algunos casos, bueno, solo en un caso, en el caso de la enfermedad común, para generar este derecho, además el trabajador o trabajadora tiene que acreditar una cotización de al menos 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores a la situación de enfermedad común, ¿vale? Pero solo para enfermedad común, para accidente de trabajo, para accidente no laboral y para enfermedad profesional no se exige este periodo mínimo de cotización, solo se exige que el trabajador esté en alta en ese momento, ¿vale? Como os decía, es una prestación de seguridad social. Esa prestación de seguridad social será abonada en algunos casos a cargo de la seguridad social y luego alguna parte a cargo de la empresa, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. En el caso de enfermedad común y accidente no laboral, el trabajador o trabajadora lo que va a percibir en la prestación de incapacidad temporal será el 60% de la base reguladora, ¿vale? Entra aquí un concepto nuevo, que es el de base reguladora. La base reguladora es un concepto prestacional, está relacionado siempre con prestaciones de seguridad social. Es la base que se tiene en cuenta para el cálculo de las prestaciones, ¿vale? En el caso de enfermedad común y accidente laboral, enfermedad profesional y accidente de trabajo, la base reguladora va a ser la base de cotización del mes anterior a la baja, ¿vale? Con algunas particularidades para accidente de trabajo. Es decir, en un trabajador en una situación de enfermedad común o accidente no laboral, es decir, uno sufre un accidente pero no tiene consideración o no tiene relación de causa-efecto con el trabajo, el trabajador va a percibir el 60% desde el día 4 hasta el día 20 de la baja. Pero desde el día 1 hasta el día 3, en principio no cobra nada. Digo en principio porque puede haber complementos de convenio, pero eso sería otra historia distinta, ¿vale? Porque los complementos de convenio colectivo son a cargo de la empresa, es decir, no serían prestaciones de seguridad social, ¿vale? Desde el día 1 hasta el día 3 no se cobraría nada, ¿vale? Y desde el día 4 hasta el día 20, 60%, con la particularidad que la prestación de seguridad social en sí nacería a partir del día 16, ¿vale? Porque lo que se abona desde el día 4 hasta el día 15 va a cargo de la empresa, no habría nacido la prestación de seguridad social, ¿vale? Y a partir del día 21, en caso de accidente no laboral y enfermedad común, el trabajador ya tendría derecho a percibir el 75% de esa prestación, ¿vale? En caso de enfermedad profesional y de accidente de trabajo, el día del accidente, el día que ocurre el accidente, se considerará siempre como día trabajado, ¿vale? Y a partir del día siguiente el trabajador ya va a tener derecho a percibir una prestación del 75% de la base reguladora, ¿vale? Esa es la diferencia. ¿Cómo se abona esta prestación? Porque podéis decir, bueno, como es una prestación de la seguridad social me la paga directamente y ya está, no tenemos que hacer la nómina. No, no ocurre así, ¿vale? Lo que ocurre es que la seguridad social en principio no es la que paga. Va a ser la responsable del pago, pero quien va a pagarle al trabajador va a ser su empresa, es decir, va a ser la empresa la que va a tener que hacer la nómina y abonar esa prestación a la seguridad social, en lo que se llama pago delegado. Es decir, lo que hace la empresa es abonar la nómina al trabajador por delegación de la seguridad social. Y luego lo que hace la empresa, como le ha pagado al trabajador una cuantía que no le corresponde pagar a la empresa, luego lo que hace es que se lo bonifica, se lo deduce en los seguros sociales. Es decir, va a dejar de pagar en los seguros sociales esa prestación que ha abonado. Es decir, la seguridad social no paga directamente en principio. Sí que hay casos en los que se puede pedir el pago directo por la parte de la seguridad social, ¿vale? Sino que es la empresa la que lo paga. Por eso tenemos que explicarlo siempre en nóminas y hacer el cálculo de las nóminas. Siempre las nóminas que más problemas nos dan son las de las bajas, bueno, y las de los finiquitos, obviamente, ¿vale? Pero muchas veces las de las nóminas. Vale, os decía sobre la incapacidad temporal, ¿vale? Hablamos de un concepto que es el de base reguladora. ¿Cuál es la base reguladora de la incapacidad temporal? Pues va a ser distinta dependiendo de si el trabajador viene de una enfermedad, de una contingencia común, es decir, enfermedad común o accidente no laboral, o de una contingencia profesional, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿vale? Si hablamos de una contingencia común, la base reguladora va a ser diferente también dependiendo de si el trabajador tiene retribución mensual o retribución diaria, ¿vale? El resultado será dividir el importe de la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Porque hablamos de contingencias comunes, del mes anterior a la fecha de iniciación de la incapacidad por el número de días a los que dicha cotización se refiere. Es decir, se dividirá entre 30 si el trabajador tiene retribución mensual o entre 30, 31, 28 o 29 si el trabajador tiene retribución diaria.
diaria, es decir, entre el número de días del mes anterior a la baja, ¿vale? Siempre el mes anterior a la baja. En los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional es parecido, pero hay una particularidad, ¿vale? Que recordad que en la base de cotización de contingencias profesionales está incluida la parte proporcional de las pagas extras, no, las horas extraordinarias, ¿vale? Dentro de esta base de cotización están incluidas las horas extraordinarias. Entonces, ¿qué nos dice la norma de la Seguridad Social para este caso? Que tenemos que hacer una media de esas horas extraordinarias. Y la base reguladora se va a obtener por dos sumandos, es decir, la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, sin las horas extraordinarias que realizó el trabajador ese mes, dividida por el número de días a que dicha cotización corresponda. Es decir, en cierto modo sería coger la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Y a esa, el segundo sumando, sumarle la cotización por las horas extraordinarias del año natural anterior dividido entre 365 días. Es decir, hay que hacer un promedio de las horas extraordinarias, ¿vale? Vale, os decía eso, ¿vale? Que la diferencia que hay entre calcular una base de cotización para un supuesto de incapacidad temporal y una base reguladora, perdón, para un supuesto de incapacidad temporal va a ser distinto en contingencia común que en contingencia profesional. En contingencia profesional tendremos que calcular un promedio de las horas extraordinarias del año anterior a la baja, ¿vale? Dividido entre 365. Vale, pues sin más preámbulos vamos a hacer un caso muy sencillito, ¿vale? De una incapacidad temporal, ¿vale? Por contingencia común. Hay alguna particularidad en el cálculo de la base reguladora y también en el cálculo de la base de cotización, ¿vale? Simplemente a efectos informativos, este supuesto es un supuesto muy sencillito, ¿vale? Que está hecho simplemente con lo que marca la norma de la Seguridad Social, ¿vale? Pero sí que os digo que en muchos convenios colectivos, aparte de esta prestación de seguridad social de incapacidad temporal, se establecen complementos de convenio colectivo. Es decir, muchas veces se establece un convenio, un complemento, para que al trabajador se le garantice un porcentaje del salario, del 90% o del 100% en muchos casos, ¿vale? Ese 100% es un porcentaje engañoso, ¿vale? Porque el Tribunal Supremo dice que los trabajadores y trabajadoras que están en situación de incapacidad temporal no van a tener derecho a cobrar las pagas extraordinarias salvo que esté reconocido expresamente en el convenio colectivo o salvo que en el convenio colectivo se reconozca que el periodo de baja es un periodo efectivamente trabajado, ¿vale? En principio, este supuesto que vamos a hacer, lo vamos a hacer sin complemento de convenio. Esos complementos de convenio no son prestación de seguridad social, ¿vale? Son complementos que van a cargo de la empresa, va a tener que abonarlo a la empresa directamente, ¿vale? Vale, pasamos a hacer este supuesto, ¿vale? Que es muy sencillito. Pregunta Javier si esos complementos cotizan. Esos son mejoras de seguridad social, ¿vale? Antes no cotizaban y con lo que os he comentado un poco rápido al principio, sí que han pasado a cotizar a la seguridad social, ¿vale? Vale, pasamos a hacer la nómina. Vale, que estaba leyendo, perdonad que a veces estoy intentando leer los chats que me ponéis porque estoy un poco preocupado por si no me escucháis bien y estoy viendo que la clase está siendo menos dinámica que otros días. Ya lo siento, os pido disculpas, ¿vale? Vale, nos dice este supuesto. Guzmán Teado, con categoría de ayudante no titulado y por lo tanto grupo 4 de cotización y contrato indefinido, tiene derecho a percibir una retribución mensual de los siguientes conceptos. Salario base, 1.150 euros, plus de convenio, 58 euros al mes, plus de transporte, 50 euros al mes. Entendemos que cobra todos los meses lo mismo por este concepto, ¿vale? Esto lo aclaro por el tema del plus de transporte, ¿vale? Que normalmente es un plus que se paga por día efectivamente trabajado. Pero bueno, en este supuesto nos dice su convenio colectivo que se abonan 50 euros al mes, ¿vale? Directamente. Entonces no tenemos que discutir más. El trabajador tiene derecho a percibir dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad, que se pagarán en julio y en diciembre. Se le aplica una retención del 11%. El trabajador permanece de baja por enfermedad común desde el día 11 hasta el día 31 del mes. Calcular la nómina del mes de enero, suponiendo que le epígrafe de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es de trabajos exclusivos de oficina. Vale, pues vamos a hacer esta nómina muy rapidito, ¿vale? Pero intentando que nos fijar los conceptos de una nómina sencillita, ¿vale? No tenemos que hacer mucho, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer sería calcular los devengos, ¿vale? Para calcular los devengos tenemos que hacer dos cosas, ¿vale? Vale, voy a pasar aquí, ¿vale? Tenemos que calcular los devengos por los días de alta que está el trabajador de alta trabajando y los días de baja. ¿Cuántos días está trabajando este trabajador? ¿Vale? Este trabajador que tiene una retribución mensual o una retribución diaria. ¿Qué creéis con estos datos que os tengo aquí? Grupo 4 de cotización.
Parece claro, efectivamente, que es una retribución mensual, ¿vale? Aquí va a haber una pequeña particularidad en el caso de la incapacidad temporal, ¿vale? Porque la incapacidad temporal, independientemente de que el trabajador tenga una retribución mensual o diaria, esta prestación se va a abonar por días. Por eso siempre vamos a tener que calcular una base reguladora diaria. Es decir, si el trabajador tiene retribución mensual, la incapacidad temporal, la baja, la va a cobrar también por días. Igual que si fuese un trabajador con retribución diaria, ¿vale? Y el trabajador con retribución diaria por descontado, ¿vale? Porque sería exactamente igual que se venía haciendo, ¿vale? Pero esta prestación es diaria y se abona por días, a diferencia de lo que ocurre en otras prestaciones, como el desempleo, que se abona 30 días todos los meses, ¿vale? Exactamente la misma cuantía. Vale, pues bien, ¿cuántos días ha trabajado este trabajador? Ha estado de alta del día 1 al 10, ¿no? Es decir, ha estado trabajando 10 días. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular los devengos por los días que ha estado el trabajador de alta. ¿Y cuántos días habría estado de baja? En este caso, marzo tiene 31 días, con lo cual parece claro que el trabajador ha estado de baja 21 días, ¿no? Ahí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pues tenemos que calcular los devengos de los días de alta. En primer lugar, ¿qué haríamos? En la nómina calcularíamos los devengos de este trabajador por los días de alta. ¿Qué tenemos que hacer? Una regla de 3, es decir, el trabajador trabaja 10 días. Tiene derecho a un salario base de 1.150 euros. Con lo cual, hacemos una regla de 3. Tiene derecho a 1.150 euros en 30 días, tendrá derecho a X en 10 días. 1.150 partido 30 por 10 nos da 383,33. Plus de transporte, lo mismo, es un plus de transporte concepto mensual, ¿vale? Dividimos entre 30 porque es un concepto mensual, ¿vale? Porque es una retribución mensual, con lo cual todos los conceptos son mensuales y por eso vamos a dividir entre 30, ¿vale? Porque estamos calculando la retribución de un trabajador con retribución mensual por los días que ha estado trabajando, ¿vale? Lo de los 31 días que os he contado va a ser para la prestación, ¿vale? Vale, seguimos. Plus de transporte, lo mismo. 50 euros dividido entre 30 por 10, 16,67. Y el plus de convenio, 58 euros al mes, es decir, al mes, de retribución mensual. 58 partido 30 por 10, 19,33. Ya tenemos los devengos de los días de alta. 419,33. Ahora tendríamos que calcular los devengos de los 21 días de baja. ¿Qué ocurre? Que la base de cotización del mes anterior a la baja, ¿vale? Entonces la tenemos que calcular nosotros, ¿vale? Porque recordad, ¿cuál va a ser la base reguladora de esta prestación? Estamos hablando de una enfermedad común, de una contingencia común, con lo cual tenemos que coger la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja para calcular la base reguladora diaria, ¿vale? Esa base reguladora diaria del mes anterior a la baja tenemos que calcularla en función de la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja. Es decir, tenemos que coger la base de cotización del mes de febrero. Como la retribución era diaria, esa base de cotización habría sido salario base, 1.150, plus de transporte, 50 euros, plus de convenio, 58 euros, y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. La parte proporcional de las pagas extraordinarias, que serían 1.150 euros, de paga extraordinaria porque son los salarios en 30 días de salario base, ¿vale? Por dos pagas extraordinarias partido 12 o dividido entre 360 multiplicado por 30, como lo queráis hacer, ¿vale? Se puede hacer por días o directamente, al ser una retribución mensual, podemos dividir entre 12 y ya tendríamos la base de cotización de contingencias comunes. Todo esto nos suma 1.449,67, ¿vale? Tengo ahí un error en lo que veis, ¿vale? Pero está bien la cuantía, ¿vale? Que lo estaba comprobando y está bien la cuantía. Es decir, tenemos que coger en la base reguladora, para calcular la base reguladora diaria, cogeríamos la base de cotización de contingencias comunes, los 1.449,67, y dividiríamos entre 30. Y eso nos sale que la base reguladora diaria de este trabajador son 48,32. ¿Vale? Pues una vez que tenemos la base reguladora diaria, ya calcular la prestación, los devengos, también la prestación, pero estaríamos hablando de devengos, por los días en los que el trabajador ha estado de baja. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pensar si esto es una enfermedad común o es una contingencia profesional. Es una contingencia común. ¿Qué ocurre con la contingencia común? Que del día 1 al día 3 de la baja cobrará el 0%, es decir, no se cobra nada. ¿Vale? Es decir, los días 11, los días 12 y el día 13 del mes no va a cobrar nada. El trabajador va a empezar a cobrar a partir del día 4 de la baja. ¿Vale? Yo lo que hago siempre es dividirlo en dos tramos distintos, ¿vale? Y siempre en las nóminas lo que os vais a encontrar van a ser estos dos tramos. ¿Por qué? Porque el tramo que va del día 4 al día 15 de la baja es un pago a cargo de la empresa, ¿vale? Recordad, siempre se va a pagar, siempre lo va a pagar la empresa. Es decir, los días que van del día 14
de marzo al día 25, de 12 días desde el día 4 hasta el día 15, es a cargo de la empresa, con lo cual esto no estaríamos hablando de prestación de seguridad social, sino de un abono de la empresa. Por eso va a aparecer de manera distinta en la nómina. ¿Por qué? Porque luego lo que aparezca como prestación a cargo de la seguridad social, el programa de nóminas automáticamente lo va a reconocer y lo va a meter como deducción y como bonificación en los seguros sociales, ¿vale? Esa es la explicación, ¿vale? Entonces son 12 días, desde el día 4 al día 15, por la base reguladora, por 48,32 y por el 60%, es decir, eso nos da 347,90. Los siguientes días, hasta el día 20, del día 16 al día 20, es decir, los 5 días que van del 26 al 30 de enero, estaríamos hablando ya de una prestación de seguridad social. Y aquí ya comienza el pago delegado, es decir, es la empresa la que abona la nómina, pero luego se lo descontará en los seguros sociales. Con lo cual, cogemos lo mismo que antes, la base reguladora, 48,32, por 5 días, por el 60%. Y eso nos da 144,96. Y ya, a partir del día 21, es decir, el día 31 de marzo, pongo ahí enero, pero creo que era la nómina de marzo, vale, me he liado, ¿vale? Ya empezaría el trabajador a cobrar el 75%, ¿vale? Recordad que la prestación es diaria, ¿vale? Estamos pagándole el 31 de enero porque es una prestación de seguridad social. Si no, este trabajador normalmente en su nómina del mes, si no estuviera de baja, no cobrará el 31 de enero, por así decirlo, ¿vale? Porque va a cobrar 30 días. Para ser una prestación de seguridad social y ser una prestación diaria, la vamos a calcular, ¿vale? Sería 75% de ese día por 48,32. Eso nos sale 529,10, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el total de vengados. Sumamos los de vengados y nos sale que el total de vengados son 948,33, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me habéis oído bien o me habéis vuelto a perder algunos? Vale, pues una vez que tenemos calculado el total de vengado, ¿vale? Ya tendríamos que pasar a calcular lo mismo, las deducciones. Para calcular las deducciones, recordad, siempre vamos a tener que calcular antes las bases de cotización. ¿Qué ocurre aquí? Que nos pasa lo mismo que con el total de vengado. Tenemos que hacer un cálculo de las bases de cotización, de los días de alta y de los días de baja, ¿vale? En este caso, no hay horas extraordinarias, con lo cual el supuesto es sencillo y las bases de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales van a coincidir, es decir, van a ser las mismas, ¿vale? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el supuesto anterior de los devengos, es decir, calcular la base de cotización por los días de alta y por los días de baja. Por los días de alta es sencillo, ¿vale? Ya lo hemos hecho gran parte antes. Hemos cogido el salario base, como veis ahí, cogemos salario base, 1.150 euros, dividimos entre 30 y multiplicamos por 10. Ya lo teníamos, ¿vale? De antes. Plus de transporte y plus de convenio, lo mismo. Nos faltaría únicamente meter la parte proporcional de las pagas extraordinarias por esos 10 días, ¿vale? ¿Por qué por esos 10 días solo? Porque luego en los días de baja ya van a estar incluidas la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Porque lo vamos a hacer en función de la base reguladora, ¿vale? Entonces cogemos 1.150 euros de paga extraordinaria, multiplicamos por 2, es decir, el trabajador tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de 1.150 euros en 360 días. ¿Cuál serían 10 días? Pues eso, dividido entre 360 y multiplicamos por 10 y ya haremos el prorrateo de las pagas extraordinarias. De esos 10 días, recordad, solo de esos 10 días, que son 63,88. Con lo cual la base de cotización de contingencias comunes de los días de alta sería 483,21. ¿Cómo calcularíamos la base de cotización de los días de baja? Pues más fácil. Lo que tendríamos que hacer sería coger la base reguladora diaria del trabajador, porque ahí está incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Si recordáis, lo hemos visto antes, la base reguladora siempre va a ser la base de cotización del mes anterior a la baja, en este caso, con lo cual dentro de esa base de cotización está incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por 20, no por 21, ¿vale? Porque a efectos de cotización, el trabajador sigue teniendo cotización mensual, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer, para efectos de cotización, no multiplicamos por 21 días, sino por 20 días, ¿vale? Y eso nos sale en 966,40. Base de cotización de contingencias comunes, que también coincide en este caso con la de profesionales, 1.449,61 euros, ¿vale? Entendido cómo se calcula la base de cotización, aunque ido un poco rápido, pero bueno, es un supuesto sencillito, ¿vale? Y simplemente tendríamos que dividir días de alta por un lado y días de baja por otro, ¿vale? Más fácil la de días de baja, base reguladora por 20 días. Vale, en este caso, a efectos de cotización, ¿vale? De base de cotización,
Dividido entre 30. ¿Me preguntas en devengos o me preguntabas cuando he calculado la base de cotización? Vale, y 360, ¿vale? ¿Por qué 360? Porque porque la retribución es mensual. Entonces, este trabajador cobra todos los meses lo mismo. Es decir, en cierto modo, el trabajador cobra 30 días al mes todos los días. Por eso siempre vamos a coger, cuando hagamos el prorrateo de las pagas extraordinarias, cogeremos 360 días si el prorrateo es mensual. Por eso nos da lo mismo hacer eso y dividir entre 12, ¿vale? Que si estamos calculando la paga de todo el mes, ¿vale? En este caso, cojo 360 días porque yo tengo que calcular la parte proporcional de las pagas extras, ¿vale? Por 10 días. ¿Vale? Por eso cojo 360 días. Y 360 días porque el trabajador tiene retribución y cotización mensual. ¿Vale? Ahí está la explicación. Si el trabajador tuviese retribución diaria, sería lo mismo, pero cogeríamos 365 días en lugar de 360. ¿Vale? Y lo multiplicaríamos por 10. ¿Vale? Con respecto a la pregunta, a dividir la base de cotización entre 30, sería lo mismo, ¿vale? Por el concepto de la retribución mensual, ¿vale? Y lo que pregunta Itami sobre por qué multiplico por 20 y no por 21, es por lo que he dicho también antes, ¿vale? Es decir, la prestación tiene carácter diario y se abona de manera diaria a la prestación de seguridad social, ¿vale? Pero a efectos de cotización, la cotización del trabajador sigue estando en una cotización mensual, con lo cual a efectos de cotización la base reguladora que vamos a multiplicar va a ser, la cotización va a ser a 30 días también, ¿vale? Es un poco complejo, pero en principio hay que hacerlo así, ¿vale? Pregunta otro trabajador que si un trabajador tenía un accidente no laboral mientras está de vacaciones, si empieza el cálculo de la baja desde el primer día del accidente o cuando termine sus vacaciones. La baja es cuando ocurre el accidente. ¿Qué ha ocurrido con todo este tema de las vacaciones? Que hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que modificó estos aspectos, ¿vale? En un principio con esa sentencia se entendía que cuando el trabajador sufría un accidente estando de vacaciones o una baja X, ¿vale? El trabajador se le tramitaba la baja en incapacidad temporal, si le iba al médico y le daban la baja, se le tramitaba esa baja. Lo que ocurría en ese caso es que si ocurría justo cuando estaba de vacaciones, perdía las vacaciones, ¿vale? Ha habido cambios ahora, incluso con la reforma laboral se modificó, ¿vale? Y los trabajadores que están de baja tendrán derecho a disfrutar sus vacaciones en el momento en el que se reincorporen a la empresa, ¿vale? Con lo cual se podrá modificar ese aspecto y podrán volver a disfrutar las vacaciones. Pero si hay una baja en vacaciones y se extiende un parte de la baja, esa incapacidad temporal de esa baja será efectiva, ¿vale? Por los conceptos de seguridad social, contingencias comunes de 4,7, desempleo y formación profesional. Y el IRPF cogeríamos total de vengado y por el 10%, ¿vale? Eso no me detengo más porque como siempre me he pasado de tiempo, ¿vale? Y ya con eso tendríamos el líquido a percibir. Total de vengado menos deducciones de seguridad social e IRPF, tendríamos líquido a percibir 761,54. Como veis, esta nómina será más baja que en meses anteriores, porque ha estado 3 días sin cobrar el trabajador y además cobrando porcentajes del 60 y del 75%, con lo cual la nómina bajará un poquito, ¿vale? Y luego nos quedaría la aportación a la empresa, que sería lo mismo, coger la base de cotización y multiplicar por los porcentajes de aportación de la empresa al trabajador, ¿vale? Para incluirlo en el nuevo modelo de nómina, que recordad que solo es a título informativo, ¿vale? Condiciones comunes, desempleo, formación profesional, fondo de garantía salarial y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es por lo que cotiza la empresa a la seguridad social, ¿vale? Vale, por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta, dice una compañera que es lioso el tema. Vale, perfecto, vale, pues en principio nos vemos en la siguiente videoconferencia, ¿vale? Intentaremos hacer una de incapacidad temporal por contingencias profesionales si nos da tiempo y también algún cálculo de finiquitos, ¿vale? De liquidación y finiquitos, ¿vale? Muchas gracias por todo y pediros disculpas a aquellos y aquellas que no habéis oído bien, porque no sé si ha sido un problema nuestro o igual un problema de conexión, ¿vale? Muchas gracias, un saludo, hasta luego.